Así. Ahora sí, que esta es la parte importante. Ya. Entonces vamos a empezar a ver las propiedades algebraicas. Esta es la clase de hoy y esta es la parte importante. Vamos a tener entonces el conjunto de números reales, pero lo vamos a dotar de dos operaciones. La primera operación es la suma, la típica suma que hemos aprendido siempre, ¿ya? Y lo que va a cumplir esta suma es una suerte de clausura. Eso quiere decir lo que aparece acá. Dice que si x e y son números reales, entonces cuando yo los sumo, también me da un número real, ¿ya? Eso que parece tan obvio y tan medio absurdo, en realidad es súper importante. No todos los conjuntos numéricos cumplen ese tipo de características, ¿ya? Y también está la multiplicación, que va a cumplir la misma clausura. Si usted toma dos números que sean reales, cuando usted los multiplica, también da un número real, ¿ya? Esta idea se le dice clausura. Aquí es simplemente la extensión de lo que ya han aprendido siempre, ¿ya? Pero vamos a ir un poquito más allá con las propiedades. Y estas dos operaciones tienen en cada una de estas definiciones tienen sus respectivas propiedades. Aquí aparecen 5 propiedades. Una es la asociatividad. En la suma da lo mismo si quiero sumar 3 números, da lo mismo por dónde parta, si sumo los dos primeros o si sumo los dos últimos, eso da el mismo resultado. Lo mismo va a pasar con la multiplicación, si multiplico 3 números, da lo mismo por dónde parta, eso es la asociatividad, puedo asociar como yo quiero. En cada una de las dos operaciones existe un elemento neutro. En el caso de la adición es el 0, que cuando yo lo sumo a cualquier número real, me da el mismo número real. Y en el caso de la multiplicación es el 1, cuando yo lo multiplico con un número real, me da el mismo número real. Y la gracia hasta esta parte es que en estas dos operaciones esos elementos neutros son conocidos, ¿ya? Sabemos que son el 0 y el 1 respectivamente, ¿ya? Cuando veamos ejercicios en un ratito más, se van a dar cuenta que de repente yo puedo inventar otras operaciones que tienen otros elementos neutros, ¿ya? Pero por ahora son los conocidos, los mismos de siempre. ¿Qué más le pasa a los reales con estas operaciones? Que existen elementos inversos, ¿ya? ¿Qué es un elemento inverso? Aquel que cuando yo hago la operación me da como resultado el elemento neutro. O sea, en este caso, por ejemplo, para la suma, para cualquier x, tiene que existir otro número. En este caso, nosotros sabemos que es el menos x, que cuando lo sumo me da 0. ¿Ya? Aquí también, como tenemos toda nuestra etapa escolar a cuestas, sabemos que si tengo el 5, ¿qué le sumo al 5 para que me dé 0? Su opuesto, ¿cierto? El menos 5. ¿Ya? Lo único que hay que hacer entonces es como ponerle un menos, cambiarle el signo al número para que me dé el elemento neutro de la suma, el neutro aditivo, el 0. Y en el caso de la multiplicación, un poquito más engorroso, pero también súper conocido. Para cualquier x, ¿qué número debo multiplicarle para que me dé el 1, el neutro de la multiplicación? Tengo entonces que hacer el recíproco. ¿Ya? Si tenía el 5, entonces ahora, ¿qué le multiplico para que me dé 1? El 1/5. Y la gracia es que ese número está en los reales. Los reales, como involucran todos los números posibles, yo sé que el 1/5 es un número real. Vive en el conjunto en el que estoy trabajando. El único número que no tiene esto, tristemente, es el 0. El 0 es el único número que no tiene inverso multiplicativo, porque estoy buscando un número que al multiplicarlo por 0 me dé 1, y eso no va a pasar jamás. ¿Ya? Si multiplico cualquier cosa por 0, me va a dar 0. Y están asociadas después dos propiedades que no tienen que ver con existencia de elementos, sino que con algún tipo de orden, que son la conmutatividad, que me permite operar tanto la suma y la multiplicación en cualquier sentido.
¿sí? En cualquier orden, x más y o y más x, o x por y es lo mismo que y por x. Y la distributividad que junta ambas operaciones. ¿Ya? Tanto la adición como la multiplicación se pueden operar una al lado de la otra. Y la distributividad funciona en dos sentidos. Si yo puedo pensarla como si tengo una suma y la multiplico por un número, entonces ese número puede multiplicar a cada uno de los que estaban en la suma por separado. Eso es distribuir. ¿Ya? Cuando ustedes vieron en no sé, primero medio o octavo, eh, empezaron a ver términos algebraicos, empezaron a multiplicar los paréntesis, ¿cierto? Empezaron a tomar una letra y multiplicarla hacia adentro por todas las otras letras que estaban en el paréntesis. Eso es distribuir. Pero también esta misma propiedad nos permite hacer la vuelta, el paso inverso, que es factorizar. Si tengo esta multiplicación de x por y más x por z, yo ya sé que es lo mismo que si yo factorice el x afuera. ¿Ya? Entonces, distributividad en realidad se funciona en los dos sentidos, es distribuir y es factorizar, es la misma propiedad. ¿Ya? Y aquí lo que está marcado en la tabla es que se puede hacer en los dos, si es que yo multiplico por la izquierda o si yo multiplico por la derecha, ¿ya? Funciona igual, lo que es súper natural para ustedes. Ojo con esto, porque ustedes en Mate 20, en el curso de álgebra lineal, van a empezar a trabajar con matrices. Y en las matrices no son conmutativas, no se multiplican en ambos sentidos y da igual. No, tengan cuidado, ahí van a estar conociendo un conjunto de elementos cuya operación no es conmutativa. La multiplicación no es conmutativa. Acá sí, porque estamos en los números reales. Acá sí es conmutativo todo. ¿Ya? Eso, y aquí sé que puede ser súper latoso lo que hemos visto acá recién, porque ya lo conocen, pero es re importante para lo que vamos a construir ahora más adelante. ¿Ya? Ustedes se sienten cómodos con la adición y la multiplicación porque ya las conocen. ¿Ya? ¿Qué pasaría si no? Entonces, con esta estructura y con estas propiedades, el conjunto R dotado de la suma y la multiplicación, en matemáticas decimos que tiene estructura de cuerpo. ¿Ya? Si es que existen todos estos elementos que veíamos en la tabla anterior, uno dice que el R con la suma y multiplicación es un cuerpo. ¿Ya? Eh, si por ejemplo yo hubiera cambiado R, y en vez de poner R pongo, no sé, los naturales, yo pierdo la estructura de cuerpo, porque si voy a la tabla, por ejemplo, los naturales ni siquiera tienen inverso aditivo. ¿Sí? ¿Quién es el inverso aditivo del 1? El menos 1. Pero el menos 1 no está en los naturales. Entonces yo pierdo esa propiedad. ¿Ya? Si yo lo quisiera hacer con los enteros, también pierdo algo, porque si quiero buscar inverso multiplicativo, ¿sí? Y de nuevo voy, no sé, al 5, el inverso multiplicativo del 5 es un quinto, y ese número no está en los enteros. Así que pierdo esa propiedad. ¿Ya? Recién uno tiene esta propiedad de cuerpo, que la estamos viendo acá para los reales. Recién uno la tiene, por ejemplo, para los racionales, el conjunto Q. Ese conjunto también tiene la misma estructura que los reales. ¿Ya? Un conjunto más chiquitito, con menos números, pero que cumple la misma tabla que vimos recién. Es el primer cuerpo, R en este caso sería como el segundo cuerpo conocido. ¿Ya? Y es con el que vamos a trabajar. Ya, ¿qué es lo que sucede? En esta sesión, uno puede ver en la práctica hacer todo en R, todo con números así conocidos, eh, pero también uno tiene propiedades que son en realidad inherentes a cualquier conjunto que a uno se le ocurra, como trabajar este tipo de propiedades en abstracto, ¿ya? No necesariamente pensando en R. Entonces, cuando uno se enfrenta a un cuerpo cualquiera, si yo inventara otros conjuntos numéricos, me metiera con otros elementos, por ejemplo, no sé, matrices, ¿ya? Que son una, unos elementos que van a estar viendo ustedes en Mate 20, si me cambio a ese escenario, hay propiedades que se trabajan de manera abstracta. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una propiedad 1
que dice que el neutro aditivo y el neutro multiplicativo siempre son únicos. Hay unicidad de estos dos elementos. ¿Ya? No pueden haber más de un neutro aditivo o más de un neutro multiplicativo. Y eso en cualquier cuerpo. ¿Ya? Entonces aquí les voy a mostrar cómo uno lo haría en general, cómo uno demuestra una propiedad de este estilo. Vamos a ir a la pizarra. Aquí aparecen tres propiedades, pero yo voy a ver dos, para no alargar tanto el tema, que al comenzar el tiro con algo abstracto, al principio cuesta, ¿ya? Vamos a ir practicando este tipo de ideas. Ya, entonces, por ejemplo, yo me voy a centrar acá en que voy a demostrar la unicidad del neutro aditivo. Ya quiero demostrarla, quiero ver efectivamente que eso es así, no importa en qué conjunto esté, no importa si son los reales, si son los racionales, o en cualquier otro conjunto que a mí se me ocurra. ¿Ya? Em, entonces, ¿qué uno hace cuando quiere demostrar unicidad? Uno lo hace por contradicción. Uno dice, supongamos que no. Entonces voy a decir aquí por contradicción. Supongamos que no, que tengo dos neutros, que existen N1 y N2 neutros aditivos. ¿Ya? N1 y N2 en un conjunto cualquiera van a ser neutros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí tengo que empezar a manipular esto y llegar a alguna contradicción, algo que contradiga el hecho de que tengo dos. ¿Ya? Y voy a concluir entonces que hay uno solo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, puedo agarrar esos neutros y sumarlos. Puedo hacer N1 más N2. Y cuando hago N1 más N2, bueno, como el N2 es neutro, ¿ya? Entonces la suma de un neutro con cualquier elemento me tiene que dar ese cualquier elemento, me tiene que dar N1, ¿ok? Porque el N2 es neutro. Pero también, cuando yo sumo estos dos, como el N1 también es neutro, entonces me tiene que resultar el número que está al lado de él. ¿Sí? El N1 se supone que lo sumo y me da el mismo resultado, no afecta en nada. Entonces el N2, este me da N2 también. ¿Ya? Así que por un lado tengo que N1 más N2 me da N1 y que N1 más N2 me da N2. Así que estos dos tipos tienen que ser iguales. Y ahí está la contradicción. Partí suponiendo que habían dos y en realidad llegué a que eran el mismo. ¿Sí? Así que, por lo tanto, existe un solo neutro aditivo. Existe un único, esto se anotaba así en lógica, existe un único neutro aditivo. No hay más. ¿Ok? Lo mismo para comprobar la unicidad del neutro multiplicativo, es la misma idea. ¿Ya? Cambien la operación suma por la operación multiplicación y van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Es la misma estructura de la demostración. ¿Ok? Por ejemplo, demostremos el otro. Dice, es necesario que los neutros sean distintos. O sea, que el neutro multiplicativo con el aditivo no pueden ser el mismo número. Eso también tiene que pasar en cualquier cuerpo, con cualquier estructura. Veamos por qué. Uy, esto justo me tapa. eh, justo me tapa la. Vamos a hacer lo siguiente. Es que justo la wincha del Zoom me tapa el menú de la pizarra. A ver, ¿cómo lo hago? Se puede mover. ¿La wincha del Zoom se puede mover? Toda la Sí, razón. No lo había hecho nunca. Sorry, que cambié de pizarra este semestre. Entonces no. Ahí sí, gracias. No lo había hecho jamás. Ya, ahora sí. Entonces la parte 2 decía que los neutros son distintos. Ya voy a demostrar que el neutro aditivo tiene que ser distinto al multiplicativo. Eso quiero demostrar en la segunda
en la segunda propiedad. Y todo esto en abstracto. Aquí ni siquiera me estoy preguntando si estoy en R, o estoy en Q, o estoy en otro conjunto que sea cuerpo. Lo estoy haciendo en abstracto. Entonces, para demostrarlo también, voy a hacerlo por contradicción. Voy a ser súper porfiado. Voy a decir, ya, ok, supongamos que hay un conjunto que tiene el neutro aditivo igual al multiplicativo. Entonces, sea n neutro que al mismo tiempo es aditivo y multiplicativo. ¿Ya? Supongamos que hay un tipo que hace esa gracia. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sumo n más n, ¿ya? Como el n es neutro, el resultado me tiene que dar n, ¿cierto? Porque este tipo es neutro aditivo. ¿Ok? Entonces me tiene que dar el resultado de acá, como si estuviera sumando 1 más 0, me tiene que dar 1. ¿Ya? Eso. Pero al mismo tiempo, si yo sumo n más n, me tiene que dar 2n, ¿cierto? Entonces 2n es igual a n, ¿sí? Y como estoy en un cuerpo, entonces puedo multiplicar por su inverso multiplicativo. Puedo multiplicar por n a la menos 1, ¿sí? Y voy a llegar a que 2 es igual a 1. Y eso es mentira. ¿Ok? Entonces, no puede ser que el neutro aditivo sea lo mismo que el multiplicativo, ¿ya? Porque llega a una contradicción. ¿Ok? Entonces, este tipo de propiedades que son súper en abstracto, aquí nunca vemos el número propiamente tal, nos llevan a, o sea, son propiedades intrínsecas a cualquier cuerpo, ¿ya? A cualquier cuerpo, en cualquier escenario que estemos trabajando, ¿ya? Eso, y de repente vamos a estar ejercitando este tipo de demostraciones de propiedades. Aquí queda un poco árido porque el primer tipo de ejercicio que vemos, y al tiro nos fuimos a algo abstracto, pero vamos a retomarlo en algún momento, ¿ya? Hoy día me voy a concentrar después en otro ejercicio, otro tipo de ejercicio que quizás más importante, ¿ya? No sé si hay alguna duda, muchachos, o consulta que quieran hacer hasta acá. No, acá hay algo. No, profe, No, ninguna. ya, perfecto, ya, súper, ya. Ya, pero para lo único que sirve esta parte, que es más que asustar a los alumnos, porque es algo abstracto y como que no estamos acostumbrados a hacer esto, es que en realidad hay tipos de ejercicios, ¿ya? Y estoy mostrándoles uno que tiene que ver con algo que es abstracto y que es más complicado, y hay otros que van a ser con situaciones más concretas, ¿ya? Que es a lo que quiero llegar hoy día. Entonces, vamos a volver al pizarrón. Entonces, déjenme. Ya, yo les voy a publicar igual esta pizarra. Aquí esta pizarra tiene estos aspectos un poquito más desarrollados con más calma. Yo los hice en algún otro momento. Y van a estar publicados así más ordenaditos, más bonitos, para que los puedan repasar después. Ujú. Ya. ¿Qué otro tipo de ejercicio existe? Vamos a tener ejercicios en donde va a estar creada alguna operación distinta. Nos vamos a salir un momento de la suma y la multiplicación usual y les van a definir operaciones. Entonces, por ejemplo, en este dice, tengo una operación que se llama asterisco, ¿ya? En el conjunto de los números naturales, definido por x asterisco y, ¿qué es lo que significa? Va a ser x elevado a y. ¿Ya? Entonces, la pregunta acá es, si es que esta operación nueva que me están inventando cumple la asociatividad, ¿ya? ¿Será verdad que aquí esto es asociativo? Y si cumple también la conmutatividad, ¿ya? Aquí es un ejercicio mucho más concreto porque le están mostrando una operación, le dicen cómo funciona, ¿ya? Entonces vamos a ir testeando si es que alguna de las dos se cumple. Entonces aquí, solución.
Entonces nos vamos a preguntar por la asociatividad. ¿Qué significaba la asociatividad? Es que si yo tengo tres elementos que estoy operando con este asterisco, tengo que ver si es que da lo mismo si parto desde los dos primeros o si parto desde los dos últimos. O sea, si tengo un X asterisco Y asterisco Z, si es que da lo mismo si parto por el XY o si parto por el IZ. O sea, acá yo me voy a preguntar si es que da lo mismo que hacer XY Z, pero aquí voy a partir desde el IZ. ¿Ya? Entonces, veamos el lado izquierdo. Dice X asterisco Y. Esto no parece asterisco. Ahí. X asterisco Y. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de asterisco? Es elevar. ¿Ya? Uno es la base y el otro es el exponente. Entonces el resultado de este es X elevado a Y. ¿Ya? Y después a eso tengo que hacerle asterisco Z. ¿Ya? Y por otro lado, tengo el Y asterisco Z, que es Y elevado a Z, que le voy a hacer asterisco X. ¿Ya? Y ahora voy a operar el del lado izquierdo. Ahora, este tipo es la base, si quiero hacer asterisco acá, y este tipo es el exponente. Entonces me va a quedar así. X elevado a Y, todo eso elevado a Z. Eso va a estar pasando por el lado izquierdo. Y por el otro lado, este tipo es la base, y este de acá es el exponente. Entonces me va a quedar X elevado, y en el exponente hay que tener cuidado, porque el exponente completo es Y elevado a Z. ¿Sí? Y ahora uno se tiene que preguntar, ¿serán estos dos resultados, serán iguales o no? Y la verdad es que no, porque cuando yo hago X elevado a Y y después elevo a Z, el resultado de eso es X elevado a Y por Z. ¿Sí? Se multiplican los exponentes. Pero por el otro lado, acá yo tengo X elevado a Y elevado a Z. ¿Sí? Acá no se nota tanto, pero los exponentes son distintos. Uno es Y por Z y el otro es Y elevado a Z. Así que en realidad, esta operación no me dio igual si es que yo la parto desde distintos lugares, ¿sí? Y no se va a cumplir la asociatividad. ¿Ok? Por lo tanto, esta operación asterisco no es asociativa. ¿Ya? Me da resultados distintos. Si yo lo hubiera hecho con números concretos, en n, todo esto me dice que está en n. Entonces, si yo hubiera hecho, no sé, 3 elevado a 2 por 4, da distinto a 3 elevado a 2 elevado a 4. ¿Sí? Aquí tengo un 3 elevado a 8 y acá tengo un 3 elevado a 16, que es el 2 elevado a 4. ¿Ya? Son distintos. ¿Y qué pasa con la conmutatividad? La conmutatividad es un poquito más simple. Si quiero revisar conmutatividad. Un poco más sencilla. Aquí que tengo que ver en la conmutatividad, que revisar si es que da lo mismo el orden. Es decir, si quiero hacer X asterisco Y, yo me pregunto si es que da lo mismo que Y asterisco X. ¿Ya? Entonces, por un lado, la definición de asterisco me decía que este tipo era la base, que este tipo de acá era el exponente, así que el resultado es, uy, que me quedó feo eso, este es el exponente, así que el resultado del lado izquierdo es X elevado a Y, pero por otro lado, el Y es la base, y el X es el exponente, así que aquí es Y elevado a X, ¿ya? ¿Da lo mismo esto para todos los números que viven en los naturales? No, para algunos sí. Por ejemplo, si el X fuera igual a Y, estos dos resultados me dan lo mismo. Si hubiera tenido 2 elevado a 2, obviamente da lo mismo que 2 elevado a 2. Pero no funciona para todos. ¿Ya? Si el X fuera 3 y el Y fuera 2,
estos dos números son distintos, ¿ya? La propiedad, cualquiera de las propiedades, asociatividad, conmutatividad, distributividad, todas esas, se tienen que cumplir para todos los elementos del conjunto, ¿ya? Y acá claramente no se cumple, ¿ya? Así que la operación asterisco no es conmutativa, ¿ya? Ahí tenemos el resultado del ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se podría traducir esto en un ejercicio de control o de certamen? No sé, pues yo le invento una operación y después, no sé, aparece la típica tontera del 1, esta operación es asociativa, 2, esta operación es conmutativa, 3, no sé, el 0 es elemento neutro, y después ustedes contestan las alternativas solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, etc. ¿Ya? Típico ejemplo de cómo uno puede llevarlo a alternativas, estos ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna duda con este en particular? ¿No? Ya, vamos con otro. Esto que sigo. Acá. Ya, ahora vamos a un ejercicio donde vamos a estar en los reales. Y yo creo que con este ya vamos a ir cerrando el tema, porque quería ver esos dos tipos de ejercicios, algo que sea muy abstracto y estos que definen alguna operación. Dice acá, en R se define la operación, no sé cómo ya la vamos a llamar esta, una pelotita X, ¿ya? Esta que está acá, de la siguiente forma. ¿Qué significa A, círculo XB? Significa toda esta operación. A más B más A cuadrado B para A y B en los reales. ¿Ya? Eso significa, por ejemplo, si yo calculara cuánto es 5 círculo X3, eso va a ser 5 más 3 más 5 al cuadrado por 3, y eso da 8 más 125, no, 8 más 75, que es 83. ¿Ya? Esa es la operación, ¿ya? Funciona de esa forma. Entonces el punto 1 me pregunta, determine si existe el elemento neutro para la operación círculo X. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado, cuando hay un neutro, la idea es que el neutro funcione por los dos lados. O sea, si yo estoy buscando un neutro, me tendría que pasar, por ejemplo, que si hago la operación por la derecha o si hago la operación por la izquierda, en ambos casos me tiene que dar el mismo número anterior, el A, en este caso. Si el n fuera el neutro, aquí estos dos resultados me tendrían que dar A. ¿Ya? Entonces es súper importante revisar la conmutatividad primero. ¿Okay? Cuando me piden encontrar un neutro, el neutro funciona por los dos lados. Entonces es mucho más astuto comprobar primero la conmutatividad, porque así me evito, si es que es conmutativo, me evito tener que revisar por los dos lados. ¿Ya? Entonces vamos a hacer como borrón acá. Y en vez de empezar por la primera pregunta, vamos a revisar al tiro la conmutatividad, ¿ya? Para ver si me puedo ahorrar pasos después. Entonces vamos a hacer la parte 2, que nos pregunta si es conmutativa. Entonces la conmutatividad, ¿qué significa? Que si opero en un sentido o en otro, esto me da igual o no. Vamos a ver si A círculo XB es lo mismo que B círculo XA. Nos preguntamos eso. Ya, A círculo XB. ¿Qué dice la definición? Ahí está el significado de hacer esa operación. Es A más B más A cuadrado B. Eso por un lado. Y si hago B círculo XA, va a ser B más A, en ese orden, más B cuadrado A. ¿Ok? Tengo eso. Por definición, ¿ya? El que está primero aparece aquí y acá. Y el que está después aparece aquí y acá. Ya, y si tengo esta igualdad, si estos fueran iguales, entonces se cancelan el B, el A, el B y el A,
y me quedaría a cuadrado b igual b cuadrado a. ¿Y cuándo va a suceder esta igualdad entonces? Yo podría pasar el b cuadrado a restando para el otro lado. Igual 0. Y factorizar acá. AB factor de A menos B. Igual 0. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta ecuación? Bueno, cuando esta expresión me da 0, tengo que el A puede ser 0. Si el A es 0, todo esto da 0. El B puede ser 0. ¿Sí? Si el B es 0, todo eso da 0. O bien, el A es igual a B. Si el A es igual a B, este paréntesis se me hace 0. Entonces, claro, puede ser que estos dos resultados, el A operado con el B, de lo mismo que el B operado con el A, pero solamente en estos casos. Solo en estos casos es conmutativa. ¿Ya? La operación es conmutativa. Solo en esos casos. En cualquier otro caso, entonces me va a dar que no es conmutativa. ¿Ya? Así que uno concluye ahí que la operación no es conmutativa en general. ¿Ya? Solamente funciona en algunos casos. ¿Ya? Si yo hubiera hecho, por ejemplo, 0 cruz 3, eso es lo mismo que 3 cruz 0. O x0, no sé cómo decirlo. ¿Ya? Porque ahí el A sería 0. ¿Ya? Y si fueran iguales, también. Si hago la operación del 4, ¿ya? Si lo intercambio, obviamente da 4 círculos x4. ¿Ya? Así que, por lo tanto, no es conmutativa, no funciona siempre, ¿ya? Lo que es terrible. Así que uno concluye acá. Vamos a escribir acá, por lo tanto, el círculo X no es conmutativo. No es conmutativo. Lo que es una pésima noticia, porque ahora, si quiero revisar el neutro, que era nuestro ejercicio 1, entonces voy a tener que revisarlo tanto por derecha como por izquierda, ¿ya? Porque no da lo mismo según dónde estoy multiplicando, ¿ya? Entonces, veamos. Vamos a buscar el neutro ahora sí. Vamos a buscar el elemento neutro de esta operación. Acuérdense que la operación era A círculo XB es igual a más B más A cuadrado B. Esa era la operación. Ya, busquemos un neutro. Ya lo voy a probar por la izquierda primero. Voy a hacer un N, círculo X, A. Veamos cuánto da. Ah, y ese, perdón, como el N yo quiero que sea neutro, ese yo quiero que sea neutro, el resultado de eso me tiene que dar A. ¿Ya? Entonces voy a buscar quién es el N que cumple eso. Voy a hacer la operación. N círculo X A es N más N cuadrado A, y todo esto me tiene que dar A. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en esta igualdad? Que se van las A, se cancelan. Me queda N más N cuadrado A igual 0. Entonces, voy a factorizar N. Me queda 1 más NA igual 0. ¿Ya? Entonces tengo dos opciones. O el N es 0, o bien el N es... aquí puedo despejar. 1 más NA es 0. Y si lo despejo de acá, me queda que paso el 1 para el otro lado restando, el A lo paso dividiendo, me queda que el N es menos 1 partido en A. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo voy a tener dos neutros? Hace un rato hicimos una demostración de que hay un solo neutro. ¿Ya? Hace un rato lo hicimos, lo demostramos. La gracia es que el N tiene que ser un número que funcione para todos los A. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando es que aquí me dio un N que depende del A. ¿Sí? En este caso, el N es como una función de A. No sé cómo decirlo mejor, pero no es un N genérico, no es un solo número. Me quedó con un A, con un parámetro, con una variable. Entonces aquí el N depende de A. Lo que no puede ser. ¿Ya? Esto
No puede ser. El neutro tiene que funcionar para todos. Entonces, por la izquierda, me quedo con esta opción. ¿Ya? El n igual 0 me sirve, no importa cuál sea el a. ¿Ya? Este tipo es un neutro, por ahora por la izquierda. Es un neutro por la izquierda, porque hice la operación por la izquierda. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora lo hago por la derecha? Si hago el mismo proceso, pero ahora lo hago por la derecha. Ando buscando un n, que al operarlo por el a, con el a, me dé a. ¿Ya? Pero ahora por la derecha. Hago la operación, veo el significado de la operación. Es sumar el a con el n, después a cuadrado y el n. Y todo esto me tiene que dar a. Se van las a de nuevo. ¿Sí? Aquí de nuevo voy a factorizar por n. 1 más a cuadrado igual 0. Y de nuevo, ¿cuál es el n necesario para que esta operación me dé 0? Bueno, puedo llegar a que el n es 0. ¿Ya? Aquí en esta factorización, ¿cómo hago para que me dé 0? Bueno, el n es 0. Así que el n igual 0 ahora es neutro por derecha. Lo revisé separado por la izquierda y por derecha porque la operación no era conmutativa. Pero, oh sorpresa, llegué a que tanto por la izquierda como por la derecha es el mismo neutro, el n igual 0. ¿Ya? Entonces ahora le puedo poner el título de neutro a secas. ¿Ya? Por lo tanto, en estos dos análisis, 0, n igual 0, es neutro para la operación círculo X. ¿Ya? Lo investigué por separado, por izquierda y por derecha, pero como me dio el mismo, entonces está súper bien todo y tengo ahí un neutro. ¿Ya? Funciona por los dos lados. Y ahí se lleva el título de neutro a secas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo este tipo de ejercicios o quieren revisar algo? Profe, yo tengo una duda. Dale, pregúntale más. Es que no es de este otro ejercicio que estaba antes, que no sé Ya, si dale. lo va a resolver después. Que es el de A, como, no sé, círculo X, 1. Ajá. Ah, el que viene Que después, perdón. Lo que viene después. sí, Sí, lo voy ¿lo a va a hacer, lo voy a hacer? hacer. Sí, lo Ah, voy a ya, ya, hacer, sí. entonces pregunta Sí, después, perdón. tranquila, lo voy a hacer, tranquila. Vamos súper bien. Parece que toca ese ahora, ¿eh? Claro, vamos. Voy a copiar esto mejor. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la parte 3 y 4. ¿Ya? En 3. Dice ahora, ya que nos manejamos más con la operación círculo X, resolvamos una ecuación. Dice X, círculo X1, me da 0. Y resolvámosla. ¿Ya? Entonces, X, círculo 1, igual 0. El X es la variable, tengo que despejarla. Obviamente no sé cómo operar esto, no sé si es que puedo pasar el X para el otro lado del tiro. Lo que uno hace es traducir la operación, que significa X, círculo 1, es X más 1 más X al cuadrado por 1, todo esto igual a 0. Ahí hice la traducción que está acá arriba. ¿Ok? Y ahora me quedó una operación normal, como una ecuación cuadrática en este caso. ¿Ya? La voy a ordenar un poquito. X cuadrado más X más 1 es igual a 0. ¿Ya? Y como una ecuación cuadrática, uno podría resolverla, aplicar la fórmula de la cuadrática, por ejemplo, y la resuelvo. Pero nos vamos a topar acá con el hecho de que si yo veo, no sé si se acuerdan de esto, pero lo vamos a repasar después igual. Si yo lo resolviera con la fórmula, el X sería menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a, ¿cierto? Entonces el discriminante acá es el que es importante, ¿sí? Entonces el discriminante es b cuadrado menos 4ac, ¿ya? Que en este caso el b es 1, el que acompaña al x, es 1, menos 4 por a, que también es 1, y por c, que también es 1.
y esto me da -3, que es negativo. Entonces, como el discriminante me da negativo, no hay X. El X es complejo, ¿sí? Y como estamos trabajando en los reales, entonces tengo un problema con esto. Uy, rayé y no se raya. Ahí sí. Uf, no se marca. Tengo un problema ahí. No puede ser que el resultado de este X me dé un número complejo, ¿ya? Entonces, en este caso, no se puede resolver la ecuación. No existe X, no existe un X tal que X con la operación esta, con el 1, me dé 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo trato de resolver y me da un número complejo. Y estamos en R. ¿Ya? No hay ningún X en R que cumpla eso. ¿Ok? Y ahí en la parte 4 dice, determine si X tiene inverso según la operación. Entonces, ¿qué significa un inverso? Es aquel que yo opero y me tiene que dar el neutro. ¿Ok? Entonces, por la parte 2, por la parte 1, por lo que hicimos en 1, el 0 es el neutro. ¿Ok? Entonces, cuando buscamos inverso del 1, como ya sabemos que la operación no es conmutativa, lo tenemos que hacer por izquierda y por derecha, separado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, inverso por la izquierda, deberíamos resolver un X, que yo lo opero con el 1, y me tiene que dar el neutro. ¿Cierto? Ahí estoy buscando un inverso. El X es la incógnita, el tipo que estoy buscando. Pero eso, por la parte anterior, ya sabemos que no se puede. ¿Sí? Por el punto 3, eso no existe. ¿Ya? Entonces, por 3, no existe ese X. No existe ese X. Entonces, no tiene, el 1 no tiene, lo voy a separar acá, el 1 no tiene inverso por la izquierda. No hay. ¿Ya? Porque en la parte 3 nos dimos cuenta que no. Y ahora me pregunto si es que tiene por la derecha. Esto era por la izquierda. Y ahora me voy a preguntar si es que tiene por la derecha. Por la derecha. ¿Ya? Me voy a preguntar lo mismo, pero ahora por la derecha. O sea, tengo el 1, círculo X, y ahora un número que no conozco, un X. ¿Ya? Y eso me tiene que dar el neutro, o sea, 0. ¿Ya? Hago la traducción. Esto significa 1 más X más 1 al cuadrado por X igual a 0. ¿Ya? Reúno términos semejantes, me queda 1 más 2x igual a 0, ¿sí? Y aquí sí puedo despejarlo. Me quedó una ecuación lineal de las ecuaciones normales, lo despejo y llego a que el x es menos un medio. Y el menos un medio sí pertenece a los reales. Eso está bien, eso está ok. ¿Sí? Entonces el 1 sí tiene inverso por la derecha. Por lo tanto, el 1 a la menos 1 con esta operación es el menos un medio. ¿Ya? Pero por la derecha, eso es lo importante. ¿Ya? Como la operación no era conmutativa, entonces tengo que revisar por izquierda y por derecha por separado. Eso. ¿Dudas? ¿Alguna compañera tenía alguna duda con respecto a esto? Yo tenía una duda en la 3, pero ya la aclaró. Sí, Gracias. perfecto. Ya, súper. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Ya. Hay más ejercicios, aquí están propuestos otros ejercicios, yo se los voy a publicar dentro de la semana lo más rápido posible. Hay uno más como de este estilo, por ejemplo, ¿ya? Yo lo tengo resuelto acá, yo se los voy a publicar, ¿ya? Para que le echen una mirada que es un poquito más largo, pero tiene el mismo sentido, tiene la misma idea detrás, así que pueden revisar los anteriores para completar ese. ¿Ya? ¿Dónde estábamos acá? Entonces, todo este material va a estar subido al aula luego y yo creo que por tiempo lo vamos a dejar hasta acá, porque si hago el siguiente voy a pasar de las 9:25. ¿Ya?
Chicos, yo sé que esta primera clase es bien árida, ¿ya? Porque estamos como haciendo harta demostración, harta cosa como media abstracta, pero ya desde la próxima vamos a estar metidos en inecuaciones, que es algo mucho más directo. ¿Ok? Ahí van a estar un poquito más tranquilos. ¿Ok? Me preguntan algo por acá. No Era está para el listo. grupo en general, sí. Ujú. Ya, sí, si ustedes se organizan en un grupo de WhatsApp, genial. Eso, muchachos, ya hasta aquí lo vamos a dejar por esta clase. Eso, ya. Espérense, déjenme despedirme por acá. Eso. Ya, entonces, desde la próxima clase, ya todo esto se concretiza en inecuaciones, que es una materia mucho más de cálculo de numérico, les va a ser un poco más agradable. Pero todo esto sienta las bases. Los R hasta hoy día tienen entonces estructura algebraica, tienen esta suma y multiplicación que los convierte en un cuerpo. ¿Ya? Y aquí esto es lo que tienen que practicar. ¿Qué pasa si yo invento otras operaciones? ¿Ya? Esa es como la gran práctica de esta clase. Y ya desde la otra vamos a estar viendo cosas un poquito más concretas. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien. Nos estamos viendo el día miércoles, ¿ya? A la misma hora. ¿Ya? Chao, chao. Profe, muchas gracias. Tenga buenos días. Igual.